Muy bien. Hay algo muy interesante. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 18. La continuidad, la última vez fueron la segunda semana de diciembre, hermanos, que estuvimos hablando en el estudio de Segunda de Pedro. Ya va a cumplirse casi un mes y eso fue porque hubo diferentes actividades, exposiciones, hermanos, y luego entrando el año, pues también tomamos el primer miércoles para dar un mensaje de emprendimiento, de visión, hermanos, y Dios nos bendijo grandemente, pero ya vamos a retomar el estudio de Segunda de Pedro. Y aquí nos quedamos, hermanos, leíamos hasta el 15, hoy vamos a mirar del versículo 16 hasta el 18, y hay algo muy interesante, hermano, que nos va a edificar mucho y nos va a ayudar a entender más la divinidad de Cristo Jesús, hermanos. ¿Ya lo tienen, santos? Sí. La palabra de Dios nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Vuelvo a leer esta porción, ¿sí? Porque esta es importante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Versículo 17, amados. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Cuántas veces dijo Dios: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? A ver, los que leen mucho la Biblia. 2 veces, ¿verdad? Una, ¿cuál fue, hermanos? Después que salió de las aguas bautismales. ¿Y la otra? En la transfiguración. Ahora, en la primera se da a conocer como el Mesías, y el bautismo da el arranque de su ministerio, da el comienzo, hermanos. Ahora, en el monte de la transfiguración, en ese lugar, hermanos, muestra su divinidad cuando se transfigura y aparece con Moisés y Elías, y luego la voz que viene desde el cielo diciendo: este es. Ahora bien, en los tiempos en que vivimos, hermanos, hay mucha ignorancia, pero aparte de ignorancia hay mucha apatía hacia el reconocer la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que nosotros creemos es que nosotros afirmamos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos. ¿Qué significa esto? Que para nosotros, detrás de Cristo, después de Cristo, no hay salvación. Que la única salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto produce reacción en el mundo, porque entonces el mundo nos tacha de ser personas muy cerradas, muy personas que no tenemos, que no somos abiertos a las demás religiones y creencias, porque en algún momento hay la ideología de que toda creencia religiosa va a llevar al mismo lugar, o sea, al Dios creador del universo. Sin embargo, nosotros no creemos así, hermanos. Ahora, hay movimientos cristianos, entre paréntesis, que creen en Cristo Jesús, pero no lo miran como Salvador, como la plenitud de la salvación. Ahora, no quiero ofender, solamente voy a mencionarlo, pero esa es una realidad. En los que venimos, por ejemplo, de la creencia del catolicismo, hermanos. El catolicismo
encierra la salvación dentro de todos sus conceptos que tiene que hacer. La iglesia es proveedora de la salvación. Lo que se tiene que hacer para obtener la salvación es ser partícipe de la iglesia, haciendo ¿qué, hermanos? Los ¿qué? Sacramentos. Cumplen los sacramentos, ¿verdad? Y automáticamente obtiene la salvación. Ahora, cuando aparece Martín Lutero, hermanos, en el año 1500 en Alemania, en los años 1500, él nunca quería levantarse en contra de la iglesia. Sencillamente fue un hombre que, preocupado por entender la salvación, se puso a leer las escrituras. Y en las escrituras se encontró que la única forma de alcanzar el perdón es a través de la fe en Cristo Jesús. Y uno de los dichos muy populares de la reforma es esta: solo las escrituras y solo Cristo y solo las escrituras. ¿Qué significa eso? Que solamente en ellos hay salvación. Y ese ha sido el problema de los últimos siglos. Ahora aparecen otras creencias. Ya para fines del siglo XVIII aparecen, por ejemplo, los testigos de Jehová, donde el testigo de Jehová no cree que en Cristo es la salvación en su sacrificio, menos en su sangre. Olvídese. ¿Sí? ¿Cómo? Obviamente, siendo un fiel testigo alcanzarás la salvación. Entonces hay diferentes formas. Luego aparecen, anticipadamente aparecen los mormones, aparecen muchos movimientos, hermanos, que al último quitan o desechan o opacan o hacen a un lado que Cristo Jesús es el Salvador. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos identifica? Que nosotros no nos pronunciamos por una creencia, una religión o una iglesia o el pronombre de una iglesia. Nosotros nos pronunciamos por Cristo. Y ahí nos quedamos. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Ahora, ¿qué significa eso? Lo que lo que Pedro nos está diciendo aquí, que cuando se da a conocer a Cristo Jesús, se da a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no con las fábulas artificiosas. Ahora, fábulas artificiosas. Discúlpeme porque todavía estoy batallando un poquito. Fábulas artificiosas, hermanos. Otra versión dice cuentos ingeniosos. Cuentos ingeniosos. Porque cuando tú estudias cualquier creencia religiosa, vas a encontrar que tiene una ideología. Por ejemplo, si estudias a los adventistas, ¿a dónde te lleva? A la señora White. Si estudias a los mormones, ¿a dónde te lleva? Al libro del Mormón por Smith. ¿Me están comprendiendo? Entonces, siempre vas a encontrar a alguien. Cuando nos estudien a nosotros, ¿a quién van a encontrar detrás de nosotros? ¿Entendieron, hermanos? Entonces, ese es el punto importante aquí, hermanos. En donde debemos de permanecer. Porque hay fábulas, hay cuentos ingeniosos, fábulas artificiosas. El término griego para fábula es mito. Ahora, estos mitos, déjenle explico, hermanos, ¿qué es un mito? Mito es la historia fabulosa de tradición oral que se explica por medio de una narración. O sea, alguien me dijo. Yo lo escucho, lo aprendo y lo repito. Y se puede ir transmitiendo de generación en generación. Y puede ir sufriendo, ¿qué, hermanos? Si es una transmisión oral, es una narrativa, ¿qué puede ir sucediendo? Se va alterando, se va exagerando, se va diluyendo. Ejemplo, hermanos, y otra vez, no quiero ofender. Queda grabado y yo sé que a veces la gente mira las grabaciones y todo eso, pero ahí le va. Hermanos, la aparición de la Guadalupana en el Tepeyac. Si usted va a los estudios, hermanos, de los mismos libros de los arzobispos de su tiempo católicos, ellos mismos han estado declarando que la aparición no fue cierta,
que lo que se hizo fue un intercambio. ¿Un intercambio de qué? En ese lugar era donde se adoraba a Tonantzin, me parece que se llamaba la divinidad femenina de nuestros ancestros en el área de México y Centroamérica, hermanos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues muy sencillo, quitémosle la imagen y pongámosles nuestra Virgen, pero pongámosla morena y hagamos el intercambio. De esta manera se hizo un sincretismo religioso en donde se puede, donde al indígena se le puede llevar a que crea en el cristianismo sin abandonar sus antiguas creencias. Por eso es que es la Virgen, ¿qué? Morena. ¿Me están comprendiendo? Sí, alguien que se identifica con el indígena, pero ya se adoraba una imagen o una divinidad femenina en el mismo lugar. Nomás se intercambió. Lea la historia pura, hermanos. No tiene que ir a lo que el cristianismo dice, vaya a lo que dice la historia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando hablamos de un mito, es una tradición oral que se explica por medio de una narración. Déjenlo leo. Las acciones de seres que encarnan de forma simbólica la fuerza de la naturaleza. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Ahora, ese es un mito. ¿Cuándo deja de ser mito? Deja de ser mito cuando la historia lo respalda. Historia, hechos o cuando es algo que se puede probar. Por ejemplo, los griegos, para los tiempos de Cristo Jesús y todavía hasta la fecha tenemos mucha cultura griega. ¿Qué, hermanos? Los griegos tenían un sinnúmero de mitos y de dioses. ¿Qué pasa con Pablo cuando llega a la capital griega, Atenas? ¿Se recuerda? Los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, no me van a entender. ¿Qué encuentra? Un sinnúmero de altares, hasta que encuentra uno que decía ¿qué? Al Dios no conocido, esperando a ver si había algo nuevo, porque eran tantos que la gente se cansaba de tanto mito que ahora necesitamos algo nuevo. Y dice que la gente de aquel tiempo, eso era lo que estaba esperando, algo nuevo. Y llega este hombre con un mensaje nuevo. Llamó la atención. ¿A dónde lo llevaron? Al Arépago. ¿Se recuerda? Sí, estoy mal, ayúdeme porque no estoy leyendo, nomás estoy recordando aquí en la mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para discutir, para que él expusiera, y ahí es donde les habla el evangelio de Cristo Jesús. Pero para mucha gente no es nomás que el evangelio y Cristo Jesús otro mito de los muchos que hay. Entonces, si ponemos a Smith, a White, ponemos a cualquiera otros, vamos a encontrar que son puros mitos, narrativas que se heredan. Ahora, ¿por qué el de nosotros no puede ser un mito? ¿Por qué no puede ser una narrativa? Es un libro nada más, alguien lo escribió. Hay algo muy interesante aquí, hermanos. Y aquí es donde yo quiero que ponga su corazón en lo que va a escuchar hoy. La realidad es, hermano, que el Cristo que nosotros servimos se ha revelado a cada uno de nosotros de una manera personal. En las narrativas, en los mitos, en la herencia religiosa transmitida de generación a generación, se adopta porque fui enseñado, porque fui instruido, como los musulmanes, ¿verdad? Que llegan a ser tan radicales, pero porque hay un lavado de cerebro, hay una institución en el corazón de ellos. Y es que Carlos Marx tenía razón.
el socialista o comunista, como usted quiera llamarle. Él decía: dame al niño los primeros 5 años de su vida y te lo voy a hacer comunista por el resto de su vida. Porque el niño es ¿qué? Esponja que absorbe. Y si le dices que algo es verde, aunque sea rojo, para él va a ser, porque así fue instruido, así fue enseñado, así es la cultura, así es la narrativa, así son las herencias. Pero ¿cómo es posible que el cristianismo haya trascendido tantos siglos y haya permanecido? ¿Por qué? Si las culturas, las naciones, si las gentes, si las ideologías, las filosofías van y vienen, pasan de moda, decaen, buscan algo nuevo. ¿Por qué el cristianismo, el de Cristo, el bíblico, ha permanecido? Porque no es, hermano, nomás una narrativa, un mito. No es un cuento chino. Es que cuando la persona verdaderamente abre su corazón, algo sucede. Hay un cambio transformador, hermano. Hay una revelación divina. Lo que el psicólogo no puede hacer, Cristo lo hace. Lo que la sociedad no puede hacer, Cristo lo hace. Por eso es que nosotros creemos en el cambio transformador. Porque hay gente que se disfraza, se viste con una vestidura religiosa, pero nosotros no nos hemos vestido con una chaqueta religiosa. Nos hemos llenado de la gloria de Dios y eso ha transformado nuestras vidas en una revelación personal con Dios. Allí está el punto, hermanos. Entonces hay una gran diferencia. ¿Por qué es real el cristianismo para nosotros? Por lo que Cristo hizo por mí. Mire, a veces se puede evaluar a una persona que está creyendo únicamente porque simpatiza. Un día llegó muy contento un amigo mío. Bueno, trabajábamos juntos en ese tiempo. Muy contento me dice, fíjate que encontraron el arca de Noé. Y usted sabe dónde aparecen esas noticias, ¿no? En las revistas amarillistas. ¿Usted sabe cuáles son las revistas amarillistas, no? Aquellas que, como la Alarma de México, para que me entienda mejor. ¿Verdad? Que agarran a una persona, le echan mucho ketchup, la acuestan, le meten una foto y aparece. Entonces, parecía que se alegraba de pensar que lo que había creído era verdad, en base a lo que una revista amarillista decía. Yo no necesito saber o que me traigan una prueba de que está el arca de Noé o no está. El punto es que lo que Cristo hizo por mí y lo que sucedió en mi vida es tan suficiente. Ahora, a través de los siglos en la historia se ha peleado tanto la resurrección de Cristo, por ejemplo, el hecho más sobrenatural, más glorioso y más poderoso de toda la historia. Nadie ha vencido la muerte sino Cristo. ¿Correcto, hermanos? Ahora, Pablo dijo, y ya me perdí aquí de las notas, pero no le hace. Pablo dijo, mejor lo leo porque si no me voy a equivocar. Así rápidamente lo leo, usted lo escucha. Primera de Corintios 15, 3 al 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles y por último a todos, como a un abortivo me apareció a mí. Ahora aquí viene. Los mismos evangelios dicen que se mandó a hacer un mito de que al cuerpo de Cristo Jesús se lo robaron. ¿Quiénes? Los mismos apóstoles. Y que hasta la fecha todavía eso se está publicando. Ahora,
¿quiénes eran los que cuidaban la tumba? Soldados romanos. Ahora, un soldado romano, para entender lo que eran, era un Navy SEAL. ¿Sabe qué es un Navy SEAL, verdad que sí? O sea, los más preparados del ejército de los Estados Unidos. Y ellos, las cosas, lo que se les daba en orden, si no se cumplían, la pagaban con su vida. Así que no me vengan con ese chisme de que. Ahora, bueno, se apareció Cefas, se apareció a los 12. Bueno, a lo mejor alucinaron. Está bien. Pero ¿cómo vas a poner 500 personas a alucinarlas? Se entiende un grupo pequeño, pero 500. Ahora, hay pruebas, un montón de pruebas que hay, hermano, y se ha peleado. Le recomiendo un libro que dice Veredicto McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Léalo, buenísimo, buenísimo. Él le va a dar desde la perspectiva científica. Hay un montón, hermano, de pruebas que Cristo resucitó de entre los muertos. Un montón de pruebas. Ahora, pero si no las hubiera, ese es mi punto, pues. Es que la experiencia personal de la resurrección en mi vida, el poder de Dios en mi vida, el poder transformador, la paz de Cristo en mi corazón, hermano. Entonces, se lo voy a dar de otra manera, porque esto ya lo he usado aquí en la iglesia, pero me encanta repetirlo de tiempo en tiempo. Vamos a suponer que todo esto es un cuento chino y es una fábula. Supongamos por un momento en esta aberración, ¿no? De que aquí en la iglesia y la Biblia no es no más que otro cuento chino y que todo esto fue una gran mentira. Ahora, ¿la volverías a vivir? Es que te voy a decir algo. Vamos a suponer que sí fue cierto lo que el ateo dice. Vamos a suponer que sí, todo esto es una farsa. Aún así, el creyente que tiene fe ya ha vivido mejor que el que no tiene fe. Con una paz, con una tranquilidad. Y en mi experiencia personal quiero decirles esto, que yo he visto morir gente. Ahora, he visto morir gente creyente y he visto morir gente incrédula. Literalmente verlos cuando, ¿cómo se dice? Cuando expiran. Y el alma se les va, hermano, y les cambia el cuerpo en palidez. Y es tan aterrador ver a personas sin fe, sin paz y sin Cristo en sus corazones. Y he visto gente con una paz, con una tranquilidad y un gozo en su rostro al morirse, hermanos. Y vamos a suponer que todavía sigue siendo mentira todo esto. ¿Quién vivió mejor? Entonces, cuando Pedro está diciendo no nos presentamos el poder y la salvación de Cristo, no la presentamos con fábulas, sino con verdades, con realidades. ¿Y quiénes son? ¿Dónde están las realidades, hermanos? En nuestra experiencia personal. Mi salvación, el Cristo al que yo sirvo, es real en mi vida. Yo no sé si en la suya, pero en la mía es tan real, hermano, pero tan real. Y es todo lo que necesito. Suficiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que volvemos otra vez al ateo que dice que no es cierto. Está bien. Pero ¿qué si sí es cierto? Porque es más fácil, se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Porque aún Romanos dice, hermanos, el capítulo 1 y 2,
que la creación muestra su gloria, hermano. Enseña la veracidad, la realidad de la divinidad. Entonces, hermanos, no es una fábula, no es un cuento. Y nos engañaríamos a nosotros mismos si nosotros tomamos con ligereza lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Cometeríamos el error más grande, hermano, si ignorásemos o fuésemos apáticos a lo que Dios nos dice, o fuésemos selectivos a lo que Dios nos dice. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que nos son convenientes y hay cosas que no nos son convenientes. O sea, cosas que las aceptamos, esto sí me agrada porque es bendición para mí, pero esto no. Y comienzas a cortarle hojas a la Biblia. ¿Aló? Y luego te vuelves un convenenciero. O sea, nomás cuando te conviene. No se enojen conmigo, hombre. Entonces el término griego para fábula es mito. Y se entendía como una herejía destructiva o relatos inventados. Y por eso es que hay gente y había gente y hoy hay gente que se burlan de la promesa del regreso de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 3 de segunda de Pedro, no lo abra, yo se lo voy a leer. Versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y sí las hay, porque hay gente que dice que Cristo viene y no ha venido. Por lo tanto es un mito, es un rollo. Está bien. Yo siempre les digo, cuando me cuestionan así, yo siempre les digo: no te preocupes. Si no viene, tú vas. ¿Cuál es el problema? Y más pronto de lo que te esperas. Sí, así que no te preocupes si viene o no viene. Nosotros seguimos esperándolo y seguimos predicando que Cristo viene, aunque la gente se burle de nosotros. Y no nos preocupamos si vino o no vino. Ahora, nuestra oración es por el perdido, porque mismo Pedro dice que no es que tenga su promesa por tardanza, sino que no queriendo que ninguno ¿qué? Sino que todos procedan al poco de misericordia. Entonces dice, versículo 4 diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron hasta las cosas que permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, diciendo, todo está igual. Ahora, hermanos, yo quiero que piense un poquito los tiempos que nos ha tocado vivir. Piense un poquito. Si usted hace una evaluación, si usted lee un poquito la historia de la humanidad, y usted hace una evaluación del siglo XVII hacia atrás, 17, 16, 15, 14, 13, 12, siglo I, Cristo, antes de Cristo, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, porque Cristo se volvió el centro de la historia. Usted va a encontrar que no hay una diferencia en los estilos y las formas de vida. Sí, el promedio de vida, ¿qué era? 35 años. El que tenía 55, yo voy a cumplir 52, ya estaba para morirse. El que llegaba a los 60, 70, 80, ya era un extraño, raros. ¿Por qué será Porque había enfermedades, porque no la medicina, la ciencia. Pero mire, del siglo XVII, fines del siglo XVII, la revolución industrial, el sistema político social, la definición de naciones, todos esos movimientos que comenzaron a surgir siglo XVII, XVIII, cumplimiento de la profecía de Daniel, en los últimos días, la ciencia, abramos los ojos, hermanos. Ahora
no podemos alcanzar la tecnología. No la podemos alcanzar. Cada día está más avanzada. Compras un teléfono hoy, mañana ya es obsoleto. Nadie puede creer a los jóvenes cuando les digo que antes los teléfonos estaban amarrados a la pared. ¿No podías ir con ellos? Amarrados a los postes. No me pueden creer que tenía que enchufar algo para sacar electricidad. Hoy pongo mi teléfono sobre mi computadora y me lo carga sin conectar nada. Vámonos. No me pueden creer cuando les digo que había que darle una ruedita al teléfono para marcar. No me pueden creer cuando les digo que los teléfonos tenían teclas para marcar. Ahora es digitalizado todo. Ahora usted lo puede localizar donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Acabo de sacar mi Global Entry, que es para cuando ando en los aeropuertos no batallar entrar. Ahora el gobierno sabe dónde ando, a qué horas llego y a qué horas salgo. Mi carro está eso. Mi teléfono está eso. Ya no tardan en ponerme el chip. ¿Sí entiende eso, verdad? ¿Sí sabe que la tecnología ya está? Se lo pone a su perrito y usted sabe dónde está su perrito. Bueno, ya no tardan en ponérselo a usted. Ajá. Cristo viene por su iglesia. Y huiréis de guerras y rumores y diferentes terremotos. Viva Puerto Rico. 100 años no sabían que era un terremoto. No sabían qué era. Ahora ya saben qué es. Esos de California que se mueven así. No, espérate. Ahora, no se burle, porque en cualquier momento nos toca a mí y a usted también. No es un mito. No es una charra, no es un cuento chino. Es palabra de Dios. Es Cristo en la cruz. Es el Cristo resucitado. Es la salvación de la humanidad. Es la vida eterna en los cielos, hermanos. Creámosle. Abracemos la fe. Vivamos la fe. Vivamos su palabra. Creamos en Cristo. Vivamos por Él, hermano. Sirvámosle de todo corazón. Esperémoslo con ansia. Que Cristo vuelve por su iglesia. Y aún si se tardase un poco más, ¿qué importa? Yo voy a Él. Voy a la eternidad, hermano. Vale la pena servir a Cristo Jesús. No es un mito, es una realidad. Y la más grande testimonio que tengo no es lo que la historia me dice. No son las pruebas que ya se han levantado de que Cristo es real. No, es la experiencia propia que yo he tenido en mi salvación y en mi relación con Cristo Jesús. Y eso es lo que tú necesitas, una experiencia personal con Cristo Jesús. Amén, amados. Vamos a pararle aquí porque ya son las 8. ¿Estamos listos? Pónganse de pie, por favor. Inclinen su rostro conmigo. Pásenme los músicos si son tan amables. Padre, eterno Dios, no es un mito. Ahora entiendo esta escritura que Pedro decía: el poder y la venida, el advenimiento, no lo enseñamos con fábulas, no con narrativas mundanas, sino con veracidades, con actos reales del poder de Cristo Jesús.
Y el poder más grande manifestado a la humanidad es la salvación del ser humano. El cambio y la transformación, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario y que hoy ha producido un efecto maravilloso, Señor. Siendo pecadores, dejamos el pecado, Señor, para servirte a ti. Siendo personas llenas de maldad, de oscuridad y de tinieblas, ahora caminamos a la luz de tu palabra. Siendo blasfemos, ahora nuestros labios adoran y bendicen tu santo nombre, Señor. Siendo gente lejos de ti, ahora cerca de ti, Señor. Gracias te damos, Dios, por esta salvación, la cual abrazamos con temor y temblor, Dios. Y esperamos y predicamos esta verdad, esta realidad, Dios. Y muchos otros creerán, no solamente, Señor, por lo que decimos, sino por la experiencia propia de cada persona, por el cambio transformador, Señor, por la paz en sus corazones. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Ujieres comiencen a pasar. Amados de Dios, si gustan pasar, hermanos, participar.